Bienvenidos. Somos gente de mundo, historias para contar. Un diálogo ameno, franco e intimista con quienes hacen la noticia. Gente de mundo, historias para contar. Con Juan Carlos Jiménez, un caballero en el micrófono. La ciudad necesita seriedad. Aquí comienza en emisoras ABC, Actualidad Noticiosa. Actualidad Noticiosa, objetivo e imparcial. Actualidad Noticiosa, con la más completa información internacional, nacional, regional y local. Periodismo ágil y moderno a su servicio. Actualidad Noticiosa, sintonía y seriedad en la noticia. Muy buenas tardes, bienvenidos. Somos Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online, la emisora de la radio del futuro. Caribe Radio Online es una estación dirigida por Carlos Julio Arzuza López. En la tarde de hoy me acompaña Daniel Abello Cano y yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez. Tengo el inmenso gusto de presentar, producir y dirigir Gente de Mundo, historias para contar, un programa que intenta avivar el género de las entrevistas en esto de las redes sociales, para que quede un testimonio para la posteridad, para que las redes sociales no simplemente sean los videos divertidos, pero también hayan testimonios de gente que ha construido nación, que ha construido tejido social humano. Y nuestro invitado en la tarde de hoy, ya ustedes lograron descubrirlo a través del intro, de esa maravillosa voz que nos ha acompañado durante muchos años. Este personaje sí que ha construido tejido social humano desde los medios de comunicación y desde el servicio público. Con nosotros, Ventura Díaz Mejía. Muy buenas tardes, Ventura, bienvenido a Gente de Mundo, historias para contar. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y gracias por la invitación y a la orden. Aquí estamos para contar. Muchísimas gracias. Bueno, Ventura, ese intro está familiarizado con la costa norte colombiana, con el país, y ahora con las redes sociales, indiscutiblemente te escuchan en cualquier lugar del mundo, como te lo hacen saber todos los días a través de estas mismas redes sociales. ¿Cuál ha sido el secreto, si puede haber algún secreto, para mantener siempre el mismo estilo, no caer en la tentación de los modernismos? Siempre has mantenido ese estilo sobrio, respetuoso. Si hay un secreto, ¿cuál es? No, Juan Carlos, no es cuestión de secreto, es cuestión de personalidad. Yo toda mi vida he hecho este tipo de periodismo, un periodismo serio y responsable. Sin caer en extremismo, sin caer en esto, sin caer en otro. Toda mi vida yo tengo 62 años en radio y siempre he hecho lo mismo. Me gusta ser muy preciso y muy respetuoso de los oyentes y del micrófono, porque yo respeto mucho al micrófono. El micrófono no se puede irrespetar. Entonces, no es misterio, es de conservación, respeto por mí mismo, por mi trayectoria de hombre de radio y de televisión, porque hice televisión muchos años, pero mi fortaleza ha estado enmarcada en la radiodifusión. Y ahora, pues, adaptándonos a esto nuevo que llega, redes sociales y un poco de vainas, pero la radio es el corazón. Así es, y 65, 60 y tantos años hablas de muy buen periodismo. En esto de las redes sociales, pues todos los días hay muchos descubrimientos, la gente lo descubre a uno, lo sigue, no lo sigue, en fin, todas estas dinámicas se dan en las redes sociales. Pero te hago una pregunta muy puntual, Ventura. Retrotrayéndonos en el tiempo, La Voz de la Patria, ¿pensaste tú en algún momento que ibas a ser testigo de toda esta evolución en los medios de comunicación y qué piensas frente al tema de la evolución de los mismos? No, sí, yo no comencé en La Voz de la Patria, yo comencé antes, yo comencé allá en una estación de radio que hoy no existe. Yo comencé una estación llamada Radio Variedades. Allá en el año
1962. Ahí comencé yo y poco a poco, después estuve en Río Mar. Después de Río Mar pasé una época maravillosa porque estuve en Radio Reloj, cuando ese sistema de radio se imponía nacionalmente. Después estuve por La Voz de Barranquilla. Luego me tocó, yo diría que la época dorada para mi vida, porque llegué a la inauguración de la emisora más potente en aquel momento de Barranquilla y la costa, Radio Libertad, allá en el año 1965, 31 de octubre de 1965, acompañado de los que mandaban en la radio en aquel momento, Marcos Pérez Caicedo y Gustavo Castillo García. Yo era de los muchachos jóvenes, estábamos aprendiendo con ellos y de veras aprendimos. Luego pasé a emisora Atlántico en 1976, allí estuve como hasta el 83. Luego por los lados de Mar Caribe ya en calidad de empresario, y a partir de 1986 la familia adquirió emisoras ABC y aquí estamos y aquí seguiremos. Yo he visto el avance sí, porque la radio se ha tecnificado. Antes hacer, por ejemplo, un control remoto, una transmisión fuera de la ciudad, era un proceso. Hoy yo he transmitido un equipito que se llama Conrex desde los Estados Unidos sin estar pidiendo línea ni esto ni el otro. O sea que es un desarrollo. Apareció el teléfono celular. Usted puede hacer una transmisión desde su celular, incluido video. En fin, hemos visto el desarrollo de las comunicaciones, pero repito, yo soy hombre de radio. Esa es mi fortaleza, Juan Carlos. Así es, Ventura, pero indudablemente la tecnología y el advenimiento de la tecnología ha favorecido muchísimo en el espectro de las comunicaciones, pero debe haber algo fundamental y en ti lo hay, es el talento, la creatividad, el todos los días despertarte con nuevas iniciativas, nuevas propuestas. De igual manera tuviste una gran escuela de compañeros, Gustavo Castillo García, Mike Smulson, toda esta gente, Marcos Pérez, toda esta gente que indudablemente hizo la radio. Es decir, nosotros nos estamos alimentando de lo que ustedes, los que están todavía con nosotros en virtud y gracia de Dios, y los que ya hoy no están, dejaron un gran legado importante, pero para ello se necesita un gran talento. Y ese es el talento que tú has tenido para la radio y que has logrado demostrar y posicionar durante muchísimos años, Ventura. Sí, Juan Carlos, hay algo que yo quiero destacar y le he dicho a la gente, a los jóvenes, sean responsables, que pongan constancia, porque muchos de los nuevos, no digo los mejores, pero sí nuevos, piensan que llegar al estrellato en la radio es abrir la boca y hacer una estrella. No, señor, están equivocados, equivocado está. Esto hay que trabajarle mucho, hay que dedicarle tiempo, espacio, responsabilidad, constancia. Ahora, yo tuve la feliz ocasión, la feliz oportunidad de estar en el año 65 en medio de quienes manejaban la sintonía de la radio en Barranquilla, Marcos Pérez Caicedo y Gustavo Castillo García. Y después aprendí. Y llegó un momento en que, te lo digo, Juan Carlos, yo me convertí en la competencia en materia noticiosa de mi maestro, el gran Marcos Pérez Caicedo, porque yo adopté un estilo de noticiero distinto al que él hacía, y eso gustó. Y llegó un momento en que
en Barranquilla se oía a Marcos Pérez o se oía a Ventura Díaz Mejía. Eso para mí era un halago impresionante, y también el béisbol, porque en el béisbol yo aprendí muchas cosas del viejo Marcos, tanto así que una anécdota. Yo recuerdo una vez que me dijo, por ahí lo he ido narrando, pero no me imiten, cree su propio estilo. Yo he sido Marcos, gracias, y más nunca, sino creé mi propio estilo. Y después, hombre, se me da la ocasión de hacer el béisbol, el Caribe, béisbol de grandes ligas, con Mike Smulson, Andorrich, y con Rubén Manotas y Conde, y ahí se fue la locura. Y aquí estamos, estimado Gonzalo. Hablas de algo muy importante, crear tu propio estilo. Es común hoy escuchar en la ciudad de Barranquilla y en Colombia decir, o escuchar mejor a la gente decir, no, es que los locutores buenos se acabaron, ya hoy todos lo que hacen es gritar, microfonear, nadie tiene un estilo propio, es decir, los propios, los grandes, dieron su impronta de un buen estilo. Marcos Pérez Caicedo, Mike Smulson, tú mismo, Ventura Díaz, Edgar Perea. Es decir, una gente maravillosa que colocó su impronta y que ya hoy difícil encontrar realmente en esta juventud, en esta nueva generación, un estilo que impacte, que conecte. Parece que son las mismas voces, los mismos dichos, todo es como repetitivo, ¿no? Y ha hecho que la radio se torne aburrida para la gente. Hoy los chicos, los jóvenes no quieren escuchar radio porque están también distraídos y atrapados por la tecnología, por las redes sociales, pero la gente intermedia, los adultos, por ejemplo, no les gusta ya escuchar radio porque no hay esas grandes voces, ¿no? Sí, mira, Juan Carlos, yo le he dicho a algunos que me han preguntado que yo como he hecho para mantenerme, hombre, fácil, crear mi propio estilo. Yo no imito a nadie, ni lo he imitado una sola vez, como te conté, pero yo no imito, hago mi propio estilo. Y le he dicho a algunos nuevos que me han preguntado que yo les recomiendo, hombre, ser decentes en el micrófono. ¿Por qué? Porque lo han dicho, gritones, creen que la vulgaridad es el éxito, y están equivocados. Están totalmente equivocados. Yo una vez, y lo pongo también porque me gusta contar estas cosas, aquí en Barranquilla tuvimos un gran locutor de cabina que fue ejemplo y creó su propio estilo, y además de eso tenía una sintonía arrolladora. Me refiero a Jairo Pava, el líder. Yo nunca le escuché una vulgaridad. Amaba gallo como buen barranquillero, distraía a la gente, tenía secciones, etcétera, etcétera. Pero nunca yo a Jairo Pava, al líder, le escuché una vulgaridad. Y yo, el día que él falleció, yo hablé, porque, carajo, se iba un gran hombre de radio, y lo puse como ejemplo. Le puse como ejemplo que ahora no hay que ser vulgar, sino hay que saber crear, hacer cosas que a la gente le guste para captar audiencia, para captar sintonía. Sí, ahora que hablas de vulgaridad y toda esta situación, teníamos anteriormente, digamos, un tribunal que hacía una vigilancia, una auditoría sobre el lenguaje, el idioma y los contenidos en la radio, que era la Monitora del Caribe, ¿no? Ya eso creo que desapareció, ¿no? No, eso desapareció, no. Es que la estación Monitora del Caribe, que eran varias, toda Colombia, controlada en el espectro electromagnético de la radio. Aquí teníamos una que estaba ubicada en Paranoa y cubría toda la región Caribe. Y ahí se sabía si las emisoras estaban trabajando en su frecuencia, si cumplían los horarios, y además de eso, el léxico
el idioma que se utilizaba. Porque antes había también algo que ya hoy nos exige. A nosotros nos exigía algo que se llama licencia de locución. Hoy no. Antes sí. Usted no podía hablar por una emisora si no tenía una licencia de locución. Entonces eso también yo no diría que seleccionaba, sino que le daba calidad a la radio. Hoy no. Hoy cualquiera llega y dice tres barrabasadas, tres vulgaridades, y eso le gusta a algunas personas y ya se cree el chancho de la película. Famosos influencers, ¿no? Que han logrado incluso hasta desplazar a profesionales de la comunicación social, de la actuación y de otras tantas disciplinas, ¿no? Los famosos influencers, que me parece que hay que revisar esos contenidos y esa serie de actuaciones, ¿no? No, yo diría que otra cosa, por ejemplo, yo he dicho que las redes sociales son buenas porque no podemos decir que no son buenas, pero yo las comparo con una tela, que hace muchos años existió en Colombia, llamada coleta margarita de Coltejer, una tela para ropa. Y yo recuerdo que la publicidad de coleta margarita de Coltejer decía: coleta margarita de Coltejer, la que resiste el uso y el abuso. Y eso está pasando con las redes sociales, que resisten el uso y el abuso. Oye, Ventura, quienes te escuchamos todos los días en la primera emisión del noticiero, mientras nos alistamos para asegurar nuestro trabajo en la universidad, en mi caso puntual, nos asombramos que tienes una memoria prodigiosa. Tú le preguntas siempre a Pumarejo o a Carlito Toncel: oye, hace 5 años, ¿qué pasó? Y se rajan, muchas veces se rajan y tú sales al flote y dices: oye, hace 5 años pasó esto y esto. Y uno dice: ve, ¿verdad que sí? Que hace 5 años, ¿cómo pasa el tiempo, no? ¿Cómo se hace para alimentar esa excelente memoria? No, esa es yo te diría que una ventaja que yo tengo, una bendición de Dios. Pero te ayudas con alguna libreta o algo, te ayudas con un machete. No, Juan Carlos, no, nada macheteado, nada de eso. Puramente, puro coco, como decimos los viejos barranquilleros. Yo tengo mucha buena mente, la tengo fresquecita. Yo tengo una mente fotográfica y recuerdo muchas cosas que han pasado en la radio. Yo cierro los ojos y repito eventos que han pasado en Barranquilla, en mi Colombia querida, o en el mundo, porque repito, tengo esa bendición de Dios. Yo creo mucho en él, que me ha dado una buena memoria. Cuando tengo alguna duda, primero reviso. Y te pongo un ejemplo. Ahora, con esta marcha del silencio del día 15, que hubo en todo el país, yo recordé que la primera marcha del silencio fue en la época de Jorge Eliezer Gaitán. Y lo que no tenía con precisión, y por eso tuvo que ayudarme, era la fecha. Y la fecha fue 7 de febrero de 1948. Es decir, 2 meses y 2 días antes de matar en Bogotá a Gaitán, que lo mataron 9 de abril de 1948. El único orador que hubo en esa marcha fue Jorge Eliezer Gaitán, en un mensaje dirigido al presidente de la época, Mariano Ospina Pérez. Por ejemplo. Muchísima precisión, ¿no? Hablando de cerrar los ojos, yo cierro los ojos y me ubico en el tiempo estudiando bachillerato en el José Eusebio Caro. Yo soy egresado del José Eusebio Caro. Y cierro los ojos y me pinto sentado en la mesa de comedor de mi casa,
preparándome para la jornada en el José Eusebio Caro y escuchándote transmitir los aconteceres del derrumbe de la torre del Hotel del Prado, por ejemplo. Eso lo tengo pero Yo, fresquito en mi memoria, de las grandes tragedias que ha vivido la ciudad de Barranquilla. yo creo, Juan Carlos, que esa fue para mí, la tragedia más grande de esta ciudad, la más grande. Hablando de José Eusebio Caro, yo soy egresado de allá, yo soy promoción 1962 del Caro, cuando era un colegio muy pequeño, pero grande en conocimiento. Yo, y lo he dicho públicamente, que yo mucho le debo al Colegio Caro y a mis profesores, porque me enseñaron mucho me enseñaron, comenzando por el respeto y la obediencia. Eso me lo enseñaron ellos. Yo soy promoción 1962 y recuerdo que estando de gobernador se cumplió una fecha, creo que eran los 100 años del colegio, y yo fui y condecoré a varios profesores del colegio, quienes fueron mis profesores, que di ese banquete, yo como gobernador, de condecorar a varios profesores. Entre ellos recuerdo al padre Humberto Liscano Cañas, me dio religión, me dio ética, me dio filosofía, y yo lo condecoré, gran amigo. Así que yo también soy el Caro cuando era Colegio Nacional José Eusebio Caro. Carrera 33 entre 45 y 47. Memoria prodigiosa. Claro que sí, el padre Humberto Liscano Cañas era el sacerdote de la iglesia La Santísima Trinidad frente al zoológico, ¿no? Él de igual manera. Claro, no. Y antes Sí, había sido párroco de la iglesia de mi barrio, Santo Domingo de Guzmán, barrio Sevilla. así es. El padre Humberto Liscano Cañas me dio religión. El otro padre que había era el padre Robles, que era de Santander, España, también, y filosofía también, todo, porque yo también estudié cuando era Colegio Nacional José Eusebio Caro. Óyeme, Ventura, ¿nunca te ha dado pena hablar de tu origen humilde? Hoy cuando la gente trata de ocultar su origen humilde y dicen que nacieron en otro barrio, en otra ciudad más alto, en un estrato más alto, tú siempre has hablado de tu barrio sevillar, de tu iglesia, Santo Domingo de Guzmán. El Jueves Santo nos encontramos en la iglesia, nos saludamos. Tú siempre has hablado de tu origen Claro. humilde. Tú nunca has hecho mentira de tu origen, ¿no? No, Juan Carlos, pero ¿por qué si yo soy eso? Yo lo he dicho, yo nací en la clínica Maternidad Paraíso, de la calle 47, carrera 44 de esquina. Comencé a vivir en el barrio abajo de Barranquilla y ahí aprendí a jugar pelota, béisbol, porque la jugué. Después me desarrollé en el barrio sevillano. Allá fui monaguillo, allí fui legionario de María, porque yo todo eso lo he hecho en mi vida. Allí me casé, allí tuve mis dos primeros hijos y después sí me mudé para otro sector de Barranquilla, pero yo nunca, oye bien, he negado que yo viví y fui feliz viviendo en el barrio de abajo o en el barrio sevillano, y que yo no provengo de cuna de oro, yo provengo de allá abajo, pero con orgullo y decisión he logrado lo que he logrado. Qué bien. Me preguntan aquí por el chat que te hago una pregunta muy puntual. ¿Cómo has manejado el tema de la popularidad? Cuando sales, te encuentras con la gente, te saludan, se toman una foto. Ahora con la facilidad del celular, ¿eres presto a conversar con la gente o eres de los que guarda distancia con la gente? No, Carlos, yo hablo con Raimundo y todo el mundo, no a mi fotos, o anécdotas de gente que me toma fotos o que me identifica por la voz. Y te voy a, si me permites, te cuento una anécdota con el tema de la voz.
personas que nunca me habían visto, pero escuchan mi voz y dicen, ¿usted es Ventura Díaz? Le digo, sí. Y me abraza y te cuento una anécdota. Era en la década del 80 más o menos, y un hijo mío, es comunicador social, periodista de la Autónoma, Edwin Nicolás, sufrió un accidente leve. En aquella época, esto de las EPS todavía no estaban tan desarrolladas, así que yo lo llevé a la Clínica del Caribe. No era mucho, pero lo llevé a la Clínica del Caribe. Y recuerdo que el día que ya le dieron de alta, yo debía cancelar, llegué a la estación de enfermeras y pregunté, señorita, debe la cuenta del 212, era la habitación donde estaba mi hijo. 212, señor. Sí, señorita, 212. Y siento que alguien me clava la mirada, porque cuando uno lo está mirando fijamente, uno siente. Y yo giré mi cabeza y vi que una joven médica me miraba con curiosidad. Y yo hablaba y la médica seguía mirándome. La médica, muy joven, se acercó y me dijo, señor, ¿usted quién es? ¿Por qué, doctora? Dígame quién es, señor. Yo le dije, yo soy Ventura Díaz Mejía. Me dijo, Ventura Díaz Mejía. Digo, ¿el locutor? Sí, yo soy. Me abrazó y se puso a llorar. Yo le dije, ¿por qué llora, doctora? Me dijo, porque usted era la voz que se escuchaba en mi casa, que mi abuelito todos los días oía y nos mantenía informados y nos decía, al colegio, porque ya Ventura comenzó, al colegio que esto, al colegio que esto. Me abrazó y se puso a llorar. Como ese caso, muchos me han pasado, Juan Carlos. Y nos imaginamos que sí, porque estás en el imaginario del Caribe colombiano, en el imaginario nacional y, como te decía, en el imaginario internacional, porque muchísimos barranquilleros que están en el exterior te escuchan a través de estos dispositivos, ¿no? Te hice la pregunta, claro. Te hice la pregunta porque en algún momento alguien diría, bueno, es que ya Ventura se fue de gobernador, ya se volvió creído y se volvió inalcanzable, ¿no? Sin embargo, tú terminaste tu periplo político, diplomático, regresaste a los micrófonos y diste un ejemplo de que la humildad siempre estaba ahí y la capacidad de servicio, ¿no? Sí, Juan Carlos, yo siempre lo dije, yo voy prestado, denme la ocasión, denme la oportunidad que yo vuelvo. Y yo estuve casi 2 años y medio de gobernador, estuve 2 años de cónsul en Aruba y después estuve 4 años de embajador en Jamaica, Centroamérica. Y regresé y dije, ya no más. Y a partir del 7 de abril del año 2011, es decir, ya cumplí 14 años, volví a lo mío, que es la radio. Porque yo dije, yo voy prestado, voy y vuelvo. Y aquí estoy. Tiempo. Ventura, aclárame una información que siempre he tenido como por ahí dando vueltas en mi cabeza. ¿Tú lograste ser accionista o propietario en algún momento de Radio Mar Caribe? Sí, claro. Con Martín claro. Leyes. Esa estación radial, cuando salió al aire, tenía 4 propietarios. La familia Martín Leyes, en cabeza de doña Maruja de Martín Leyes, la esposa de don Carlos Martín Leyes, Huacha Abdala, Efraín Tejada Flores y Ventura Díaz Mejía. Los 4 éramos los dueños de Mar Caribe, pero era una emisora en aquel momento muy costosa, y decidimos entregarle, vendimos las partes a Huacha Abdala, que después negoció Mar Caribe con el campeón Edgar Pereira.
Esa es la historia de Mar Caribe. ¿Y por qué era una emisora muy costosa? ¿Qué la diferenciaba de las demás que la hacía costosa? Porque te cuento, Juan Carlos, Mar Caribe era la primera emisora en Colombia que trabajaba con un transmisor de 30 kilovatios. 30 kilovatios. Era una experiencia. Y además de eso, como experiencia, se quemaban los tubos finales, los tubos gigantes, que valían un billete largo. Estoy hablando de los años 83, 85. En aquella época, esos tubos no bajaban de 3, 4 y 5 millones de pesos. En esa época, eso era plata. Y no había plata para eso. El único que tenía era ponchar. Y se la vendimos. Y después él negoció la emisora con el campeón Héctor Perea Caballero. Claro que sí, yo estaba niño o adolescente tal vez y recuerdo Mar Caribe y siempre escuché que Ventura, Martín Leyes, sí, siempre eso. Óyeme, hablando de la... Efraín Tejada también. Efraín Tejada, que fue el gerente cuando yo estuve en la época de Radio Mar Caribe. Yo estuve en la época con... Yo estuve... Sí, y Efraín también, que fue gerente de Junior. Así es, yo estuve en Mar Caribe en la época, yo estuve en Mar Caribe con Erasmo Padilla Ramírez, Germán Romero, Tania Charri y Ruby Rubio. Fuimos lo del Radio Magazine con Erasmo Padilla. Entrábamos después del difunto Fabio. Se acababa el programa de Fabio y entrábamos nosotros, el clan de Erasmo Padilla Ramírez. Hola, ¿qué tal? Yo soy Jerónimo de Argentina. Quiero hacerles una invitación muy especial. Gente de Mundo, historias para contar. Juan Carlos Jiménez, un gran amigo, tremendo periodista, tiene unas historias increíbles. No se puede perder este programa. Es todos los viernes de 4 a 5 hora de Colombia. Gente de Mundo, historias para contar. Una maravilla, no se lo puede perder. Están todos invitados. Chao, chao, chao. Hey, soy Patricia Vázquez y los quiero invitar a ver y seguir Gente de Mundo, historias para contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, de 4 a 5 de la tarde todos los viernes. Ahí los veo. Hola, les saluda Sondra McCollins Garvin y quiero hacerles una súper invitación. No se pierdan el programa de mi amigo Juan Carlos Jiménez, Gente de Mundo, historias para contar, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, hora de Colombia. Está buenísimo, tiene unas historias que no se las pueden perder. Hola mi gente bella, Dios les guarde y les bendiga. Soy José Lo de Colombia. Les envío un fuerte abrazo y que la gloria de Dios descienda sobre vuestras vidas. Los invito a ver y seguir Gente de Mundo, historias para contar, de mi amigo Juan Carlos Jiménez, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por YouTube. ¡Ey! Es espectacular, siempre hay algo especial para ti. Queridos amigos de Colombia, les habla quien clava de Estados Unidos, de California, Estados Unidos, para invitarlos a ver Gente de Mundo, historia para contar, con mi gran amigo Juan Carlos Jiménez, todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Escúchenlo. Yo muy pronto estaré con ustedes y les envío un abrazo desde el corazón. Quien clave. Hablando de radio, hay otro tema que me ha dado siempre vueltas en la cabeza. ¿Por qué pocas mujeres sobresalen en la radio barranquillera? Porque parece que es un territorio de hombres, ¿no? Tú que parece que estamos de acuerdo, porque aquí son muy pocas las mujeres que se han dedicado a la radio con constancia y hayan cosechado éxitos. Escasas mujeres, pero muy pocas. Te lo digo, aquí la gran mayoría de quienes se han destacado en la radio son hombres, pero mujeres muy contadas, Juan Carlos, pero muy contadas. ¿Por qué crees tú? ¿Cuál es esa razón? Yo no sé, yo creo que eso tiene que ver con en Barranquilla, la gente que se ha destacado en radio es en noticias o en deportes. Noticias y deportes.
se puede hacer hasta un análisis. Y muy pocas mujeres han hecho deportes, y yo creo que ninguna, y mucho menos noticias que hagan, por ejemplo, en 3 emisiones del noticiero, como yo los hice durante muchos años, lo hizo Marcos. Ella también hizo noticias o narró el fútbol o béisbol o basquetbol, como Edgar, como Efraín Peñate y tantos otros. Entonces, las mujeres han hecho programas de variedades, programas de música, pero la fortaleza aquí en Barranquilla y la costa siempre ha sido el tema deportivo y el tema noticioso, Juan Carlos. Así es. Yo tuve la oportunidad de trabajar al lado de Carmen Sofía Nieto González, la hija de Coti Nieto, y un domingo me llevó al apartamento por el centro de una de las primeras locutoras. Ya estaba muy anciana cuando yo la conocí, Emma Rebollo, ¿no? Emma Rebollo. Y ese es el único, exactamente, y es el único como referente que tenemos femenino en la ciudad de Barranquilla. Pero sí se han destacado en la locución comercial, en la locución haciendo doblajes, ahí sí sobresalen. Claro. Por ejemplo, mira, yo te puedo hablar de Nancy Botelo, la mamá de María Claudia, María Claudia, sonovista. Te puedo hablar de Beatriz Manjarres, bonita voz, ya Beatriz desaparecida de este mundo. Elsa Carrillo, una voz maravillosa, Elsa Carrillo. Y otras voces más jóvenes todavía. Pero repito, nunca ellos hicieron deportes ni periodismo. Hicieron y han hecho música y grabaron con sus voces unas grandes, pero muy grandes campañas publicitarias en radio, inclusive en televisión. Así es. ¿Cómo has logrado mantener durante muchos años tu emisora en un buen sitio, en un buen sitial? Me imagino que todos los días llegan propuestas de compra, incluso propuestas para cambiar la programación, ahora que se estila mucho la programación religiosa. ¿Cómo has logrado mantenerte e inmunizarte frente a esos cambios? No, es decir, yo aquí con gran esfuerzo, porque hacemos un gran esfuerzo por mantener la emisora en el aire y lo haremos hasta que se pueda, porque repito, son momentos no como anteriormente. Pero aquí estamos trabajando. Ahora, que alguien me haya dicho que quiere negociar la emisora, no. A mí nadie me ha dicho Ventura, vende la emisora. No, porque la emisora es mía y de mis hijos. O sea que yo una decisión personal no puedo tomar, porque esto es una sociedad de mis hijos y yo. Pero no, aquí nadie ha llegado a decirme, oye, me venga, no, nada de eso. A veces sigue para adelante. Y ahora también en las redes sociales, porque te he visto haciendo remotos, entrevistando, haciendo podcasts. Has entrado en esa edad de la modernidad, sí, ¿no? Sí, y lo haces muy bien, como siempre. Claro. Sí, estamos en eso con las redes sociales, haciendo con esto, el Face, el WhatsApp, también el YouTube. Todas esas cosas se hacen aquí en la emisora porque uno tiene que estar a la moda. Y lo que está de moda no incomoda. No incomoda. Y algo que no incomoda y que no ha incomodado nunca son tus campañas. Tus campañas. Has regalado casas, sillas de rueda, bastones. Pero hay una campaña muy puntual que a mí me parece muy bonita y que hoy la gente no le presta la atención, como es la cartica del niño Dios, la bicicleta, ¿no? La felicidad de los niños con una bicicleta. A mí eso me agrada y me enternece cada vez que estás en esa campaña, porque nos hemos olvidado de los niños. Hemos creado toda la fiesta para los adultos, la Navidad, el Carnaval, todo para los adultos. Y tú no, tú piensas en los niños, la cartica, la inocencia, el rito o el mito de la carta, ¿no? Que tiene que ser a mano, no fotocopias. A mí eso me parece muy bonito y muy simpático. No,
Sí, Juan Carlos, mira, eso tiene también su historia, la cartica del niño Dios. ¿Por qué? Comienzo por decirte esto. Yo, Ventura Emilio Díaz Mejía, nunca tuvo una bicicleta, no tuve. La quise tener, pero no la pude tener porque mis padres no tenían con qué regalarme una cicla. Y entonces yo, para poder aprender a manejar cicla, tenía que alquilar una bicicleta allá en el barrio bajo, en la calle Santana, con carrera 50 de La Luz, donde un señor llamado Enriquito, él alquilaba bicicletas y yo 10 centavos de bicicleta, media hora. Y yo ahí aprendí a manejar bicicleta. Cuando llegan mis hijos, una de las cosas que yo más le compré a ellos fue bicicleta. Tuvieron todas las islas que quisieron, porque dije, mi padre no me la pudieron dar, pero yo sí la puedo dar a mis hijos. Y se las di todas las bicicletas que quisieron. Pero yo no solo pienso en mis hijos, yo pienso en los hijos de los otros, que tampoco tienen, como mi padre, con que comprarle una cicla. Y entonces hacemos, y esa fue una idea de mi hija Carmen Cecilia, mi única hija mujer. Ella me dijo, papá, vamos a hacer esto, la cartica al niño Dios, y comenzamos a tocar puertas, tocando puertas, y con amigos, porque lo repito, la emisora porta una bicicleta, pero la gran mayoría son ciclas donadas por amigos. Aquí hemos llegado a entregar 160 bicicletas. Hombre, eso es, te roncan los timbales, como digo yo popularmente. Y lo hago con afecto, lo hago con cariño, y lo hago con algo para mí enternecedor, porque yo mismo me gusta entregar las bicicletas. Y además, traigo a mis dos nietas para que vean que uno también puede hacer labor social y que ellas aprendan y que vean a los niños que vienen a buscar alegres, maravillados, una bicicleta que se ganaron. O sea que aquí lo hacemos con amor, te repito, Juan Carlos, porque yo nunca tuve bicicleta y lo hemos hace años. Y exijo, por ejemplo, que sea la cartica al niño Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa figura nunca pase de moda, el niño Dios. Oportunidad de ver una entrega desde la distancia. Vi la entrega y vi la emisora llena de niños, la felicidad, cómo bajaban las escaleras, cómo las subían en busca de su bicicleta. ¿Has tenido alguna dificultad de pronto con tus detractores por el hecho de gestionar siempre y de estar en labor social? No, nunca. Yo lo hago y me comprometo. Tengo amigos que me corresponden cuando toco sus puertas. No me lo han preguntado, pero yo he construido casas en Barranquilla y yo nunca construyo la casa hasta en Soledad. La última que construí fue en Soledad. Un incendio acabó con esa vivienda en Soledad. Y yo recuerdo que me enteré. Fui a ver la casa destruida y dije, me voy a comprometer, porque yo soy devoto en la Virgen María. Yo soy un hombre mariano. Yo rezo el rosario todos los días y del buen Dios y se diga, y yo siempre a ellos les pido su apoyo. Y me comprometí a hacer esta casa. La construí, pidiendo aquí, pidiendo allá una bonita casa. Y te cuento, después que entregué esa casa, yo más nunca he llegado a esa casa porque ya no tengo nada que hacer. Yo cumplí con mi labor. Hasta ahí llego yo. Pero que después vaya a llegar, no que esta cosa, que el otro, no, conmigo no. Yo hago mi labor sin mirar que viene hacia adelante. Siento satisfacción
de lo que yo llamo el deber cumplido. Así es, que alguno fuera a pensar que estás haciendo toda esta obra social porque finalmente después vas a buscar votos para alguien, para algún candidato o algún partido puntual. No. Eso, servir sin mirar a quién. Yo tengo dos debilidades, los ancianos y los niños. A mí no se toque un niño porque como si me agredieran a mí. Yo lo siento así y lo he dicho públicamente. Por eso reclamo por los pelados. Por eso exijo a los padres que se preocupen por sus hijos. Porque, repito, para mí los niños son sagrados. Te he visto los primeros viernes de cada mes en el Morro, muy activo, en la capilla del Morro, en la peregrinación, siempre con ese fervor religioso que te ha caracterizado. Te pregunto, ¿alguien se ha acercado de pronto para ofrecerte escribir tu biografía, tus historias? Eres un hombre con muchísimas historias, ¿no? ¿O tú que has pensado en hacer tu biografía? Yo quiero hacer un libro, yo lo quiero hacer. Estoy buscando el momento de comenzarlo, pero que yo lo quiero hacer. Ya, lo quiero hacer yo mismo, a contar toda mi vida, todo lo que yo he hecho. Ahora te aclaro que lo del Morro es el primer sábado de cada mes. Así es. Primer sábado de cada mes. Y yo te voy a decir, hace 23 años, yo subo al Morro, allá, todos los primeros sábados de cada mes. Así es. Llueva, truene o relampaguee. Y cuando no estaba en Barranquilla, sino que estaba en Aruba o estaba en Jamaica, yo me levantaba a las 6 de la mañana y rezaba mi rosario como si estuviese en Barranquilla. Cuando regresé, volví a subir al Morro y lo hago con fe, con entusiasmo, con alegría. Y allá prácticamente soy como el presentador oficial del Morro, porque los padres, comenzando por Monseñor Víctor Tamayo, me daban la confianza de organizar a través de la amplificación local la celebración de la peregrinación a la Santísima de la Virgen de la Paz del Morro, Cubaná, Atlántico. ¿Tus hijos hacen locución contigo en la emisora, en algún programa puntual o en algo? ¿O se mantienen? No. Mi hijo mayor, Manuel Antonio, es administrador de empresas. En algún momento, hace años, hizo un programa aquí en emisora, pero no, él está dedicado a su actividad. Pero en Nicolás, que es periodista de la Autónoma, él vive hace 25 años en Ciudad de Guatemala. Mi otro hijo, Iván Eduardo, es médico veterinario. Y mi hija Carmen Cecilia, que está al frente de la emisora en el aspecto gerencial, porque yo aquí no firmo ningún papelito. Ya eso lo firmé y ahora les toca a ellos. Una empresa totalmente familiar, la unión familiar. Sí, familiar. Qué bueno. Ventura, hablemos otra pasión grande en tu vida, el béisbol, ¿no? El béisbol. ¿Cómo está el béisbol? ¿Qué pasa con el béisbol? Ahí tenemos el estadio de béisbol subutilizado. ¿Qué pasa? ¿Por qué no activar ese estadio? O reactivarlo. Mira, totalmente de acuerdo contigo. A mí el béisbol nació desde pelado. Porque, como te dije, yo viví en el barrio abajo y ahí aprendí a jugar béisbol. Después, cuando llegué al Caro, en el Caro no había equipos de béisbol y había un torneo intercolegial de béisbol. Y yo organicé en el colegio el equipo y jugamos pelota. Yo era el pitcher del equipo del colegio Caro, allá en la década del 60. Y cuando se hacen los Juegos Centroamericanos y del Caribe aquí en Barranquilla en el año 2018, construimos un tremendo parque de pelota, un diamante, como se llama en el béisbol. Hoy eso está subutilizado. Aquí no hay béisbol de primera categoría.
Aquí la liga, poco, yo creo que ya ni liga de béisbol del Atlántico existe. Está ahí el estadio de béisbol en Carretería, un tremendo estadio que no tiene nada que envidiarle a cualquier estadio en Estados Unidos. En tamaño sí, pero las comodidades son idénticas. Pero hemos contado con mala suerte, porque antes teníamos el viejo Tomás Arrieta, pero teníamos una liga de béisbol del Atlántico ejecutiva. Hoy tenemos tremendo estadio, pero no tenemos liga de béisbol del Atlántico. Esa es la historia, Juan Carlos. Qué triste, parece que el fútbol opacó, ¿no? Cualquier otra posibilidad de deporte. El fútbol se adueñó del gusto. Sí, pero no tiene razón. Sí, pero Juan Carlos, no tiene razón de ser. Tú ves en Estados Unidos, tú ves basquetbol, fútbol, el rugby de ellos, el soccer nuestro, y ves béisbol. Y la gente escoge y va al deporte, pero aquí no puede ser. En la afición del Junior, sí, pero aquí hubo épocas gloriosas del básquetbol. El Tomás Arriel, el estadio Elías Checklin, aquí a mis espaldas, eso se llenaba, porque Atlántico era un gran exponente del básquetbol. Hoy, básquetbol, cero verde. La única liga que tiene algún tipo de actividad es la Liga de Fútbol del Atlántico. Pero lo que es básquetbol, poco. Y el béisbol, caprice fini. Bastante triste ese panorama del deporte para la ciudad de Barranquilla y para el departamento del Atlántico. Tú que has impulsado el deporte desde los diferentes escenarios en los que has estado, vemos que hoy el panorama es bastante desolador. ¿Cómo ves tú la ciudad? ¿Cómo le tomas el pulso a Barranquilla? Barranquilla ha tenido un desarrollo importante, pero hemos perdido cosas. Y una de las cosas que yo anhelo de Barranquilla que perdimos es el civismo. Aquí el civismo se perdió. Antes no teníamos tantas cosas, tanto desarrollo, no teníamos malecón, no teníamos avenidas, no teníamos parques como los hay ahora. No teníamos Puente Pumarejo, no teníamos tantas cosas, no teníamos Plaza de la Paz, pero teníamos civismo. Hoy en Barranquilla, me duele decirlo como barranquillero, porque si de algo yo me precio, es de ser barranquillero y de querer a mi ciudad. Pero hoy hemos perdido el civismo. Aquí la ciudad se ha vuelto hasta violenta, cosa que Barranquilla no era así. Barranquilla tenía un eslogan, o era llamada como un remanso de paz. No solo Barranquilla, sino el departamento del Atlántico. Ahora, en medio de una ola de violencia que espanta, porque en Barranquilla no era eso. Pero hoy, repito, tenemos mucho desarrollo, tenemos avenidas, tenemos arroyos canalizados, tenemos esto, tenemos lo otro, pero el civismo lo hemos perdido y la tranquilidad también se ha perdido, incluida la seguridad. Y sabes que también creo que nos estamos convirtiendo en una ciudad fantasma. En estos días tuve la oportunidad de hacer un recorrido por diferentes barrios del norte de la ciudad de Barranquilla y todo. Y es una ciudad sola. Un sábado por la tarde, por la noche, un domingo, ya no ves a las familias en las terrazas. No, nada, todo cerrado, oscuro, apagado. Yo digo, bueno, ¿qué pasó? Aquí no hay vida nocturna, por ejemplo. Ya la vida nocturna se acabó en Barranquilla. Hay unos estaderos que funcionan, son muy famosos, se llenan, pero es esa vida cultural de bohemia que podía ir a una obra de teatro, una ópera, un concierto, ya se acabó. Es una ciudad totalmente sola, oscura y cerrada. Y enrejada, además. Eso tiene que ver, Carlos, también con el tema de la seguridad. En mi casa éramos
de los que nos sentábamos en la puerta de la casa. Yo vivo en el barrio en Zamora hace 40 años, 40 largos años. Pero hoy ni mi familia ni yo nos sentamos en la puerta. ¿Por qué? Porque llega cualquier bandido con un arma amenaza y hay que abrirle la puerta. Y entonces entra, roba y puede hacer cualquier daño. Entonces, la gente, para evitar eso, se encierra en su casa a escuchar música, a leer o a ver televisión. Eso es lo que está pasando. Así es, o a revisar las redes sociales encerrados en el cuarto. Ventura, te agradezco mucho esta oportunidad tan maravillosa que has tenido con nosotros, que nos has brindado, conversar un poquito en la tarde contigo. No es fácil entrevistar a un colega, por lo general siempre están ocupados grabando en la emisión de noticias. En fin, tú has sacado un tiempo generoso de tu agenda para atendernos. Sabemos también que la emisora está en estos días por un momento triste. Ha partido un gran amigo, un gran colega como José Manuel Iguarán. Sé que fue muy cercano contigo, que hacía la tercera emisión de Actualidad Noticiosa junto a Eduardo Hernández Vega, ¿no? Sí, esta mañana precisamente lo sepultamos en Jardines de la Eternidad. José Manuel, un guerrero de los viejos de la radio, porque él aprendió el periodismo sin escuela, porque cuando él comenzó, allá en los años 60, 70, aquí no había facultad de comunicación. Eso no se usaba, como se dice popularmente. Y entonces falleció, lamentablemente. Ellos hacían un programa los sábados llamado Proyección 21 y por la tarde hacían la tercera edición del noticiero. Pero la vida es así. Uno nace, crece, se reproduce y también muere. Y a él le tocó irse de este mundo terrenal y esta mañana lo despedimos en Jardines de la Eternidad. Lo vamos a recordar siempre como un caballero, un hombre que siempre nos distinguió con un saludo muy bonito, respetuoso, un hombre que sabía mucho de política, tenía un olfato político, vivía muy bien dateado del tema de la política. Ventura, se me antojas despedirte con una canción que quiero que escuches, y como tú tienes una mente ágil, al vuelo te pilles los nombres y algún recuerdo muy breve de esas personas que nombra la canción. Vamos a escucharla, Daniel. No hay tierra más linda, no hay tierra más noble, no hay tierra más linda, no hay tierra más noble de esta costa hermosa como la arenosa, de esta costa hermosa como la arenosa. Curramba la bella, curramba la hermosa, curramba la bella, curramba la hermosa. Soy barranquillero y orgulloso compa, soy barranquillero y orgulloso compa. Barranquillero, Rafael Campo Miranda, barranquillero, mi compa Nelson Pinel, barranquillero, y Destercita Forero, barranquillero. Listo, Ventura, ahí están los tres primeros nombres. Rafael Campo Miranda. ¿Qué te dice ese Rafael nombre? Campo Miranda cumplió, hace 2 días cumplió 1 año de haber fallecido. Un gran compositor, no barranquillero, porque él no era de Barranquilla, él era de Soledad. Nelson Pinedo, que más orgullo barranquillero, el pollo barranquillero cantando con la sonora más tercera. Estercita Forero, ¿qué más podemos
recibir esta cita a la mujer que más le compuso y le cantó a Barranquilla, y la interpretación magistral de Nelson Enríquez y su combo. Así que, ¿para qué más? Qué maravilla, Ventura. Muchas gracias, de verdad me siento honrado el haberte tenido esta tarde en Gente de Mundo, historias para contar a través de Caribe Radio Online. Saludos te manda Carlos Julio Arzuza López, que es el director y propietario de esta estación radial online, el famoso Flaco Arzuza, que por ahí te manda saludos. Sí, bastante largo. Oye, bastante largo el Flaco. Sí, de verdad, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en otra oportunidad y queda pendiente que ojalá saques el tiempo para el libro, porque es que realmente tiene muchas historias y eso tiene que quedar para la posteridad, para estas generaciones que sepan que hubo gente que abrió todo esto, que inauguró todo esto, que precisó todo esto aquí en Barranquilla y en el departamento Ventura. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias a ti por haberte tenido en cuenta y un abrazo para ti y para el querido Flaco Arzuza. Que tengan muy buen día. Gracias. Muy amable. Ventura Emilio Díaz Mejía, director de la emisora ABC, director del noticiero Actualidad Noticiosa. Vamos a escuchar el intro del noticiero de Ventura Díaz para despedirlo y agradecerle. Yo soy Juan Carlos Jiménez Rodríguez y tengo el inmenso gusto de estar aquí, siempre en los micrófonos de Caribe Radio Online, por una iniciativa y un apoyo de Carlos Julio Arzuza López, Daniela Bello Cano en el audio máster y en la sonorización. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Aquí comienza en emisoras ABC Actualidad Noticiosa. Actualidad Noticiosa, objetivo e imparcial. Actualidad Noticiosa, con la más completa información internacional, nacional, regional y local. Periodismo ágil y moderno a su servicio. Actualidad Noticiosa, sintonía y seriedad en la noticia. Aquí termina Gente de Mundo, historias para contar. Un interesante recorrido por la vida y las historias de quienes hacen la noticia. Sea usted nuestro próximo Gente de Mundo, historias para contar.